tardes, estimados y estimadas. Soy Alex Cáceres Brito, estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Talca y miembro de 30 Minutes Medicine. En esta oportunidad abordaremos la anatomía de la tráquea, bronquios y pulmones. En nuestra hoja de ruta podemos ver que primero abordaremos la anatomía de las estructuras ya mencionadas, posteriormente haremos un pequeño análisis radiológico, luego la interpretación de un caso clínico y para finalizar veremos los take home points, es decir, aquellos puntos que son fundamentales que ustedes recuerden luego de esta presentación. La tráquea es un conducto largo y oblicuo en sentido antero-posterior y levemente inclinado hacia la derecha. Tiene una pared posterior aplastada debido a su estrecha relación con el esófago y se puede dividir en dos porciones, una porción cervical de 6 centímetros y una porción intratorácica de 7 centímetros. Está conformada por de 16 a 20 anillos anterolaterales y su último anillo es especial, se denomina carina traqueal, tiene forma de Y en ella se ubican los receptores para el reflejo de la tos. Su principal relación posterior es el esófago, formando en su pared compartida el músculo tráqueo-esofágico. A su vez, tiene una relación con los grandes vasos de la base del cuello y torácicos. De hecho, la carina tiene una relación con el arco aórtico anterior, lo cual genera la desviación de la tráquea hacia la derecha. Su irrigación está otorgada principalmente por ramas de las arterias tiroideas, pericardiofrénicas y bronquiales. Su retorno venoso está otorgado principalmente por las venas tiroideas, esofágicas y mediastínicas, todas las cuales drenan al sistema ácigos. Sus linfonodos principalmente son los paratraqueales, a los lados de la tráquea, y los traqueobronquiales. Y su inervación la otorga el plexo pulmonar, en la parte parasimpática el nervio vago y en la parte simpática los segmentos medulares T2, T3 y T4. La tráquea, a nivel de la articulación manubrio external, aproximadamente a nivel vertebral T4-T5, se bifurca en dos bronquios principales. Un bronquio principal derecho, que es más vertical, grueso y corto, con una inclinación aproximada de 20 grados respecto a la línea mediana. Este, previo al ilio pulmonar, da el bronquio lobar superior, y luego de entrar al ilio pulmonar, da el bronquio lobar medio e inferior. Su contraparte, el bronquio principal izquierdo, es más horizontal, delgado y largo. Este tiene aproximadamente una inclinación mayor a 35 grados respecto a la línea mediana y posterior a ingresar al ilio pulmonar da el bronquio lobar superior e inferior. Aquí podemos ver a la vez cómo estos bronquios lobares se dividen en bronquios segmentarios, siendo el bronquio principal derecho que da el bronquio lobar superior, medio e inferior. El bronquio lobar superior otorga a su vez el bronquio segmentario apical, posterior y anterior. El bronquio lobar medio, el bronquio segmentario lateral, medial y superior. Y el bronquio lobar inferior, los bronquios segmentarios superior, basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Estos en este orden se pueden numerar del 1 al 10 y los podemos ver a continuación. Su contraparte, el bronquio principal izquierdo, solo otorga dos bronquios lobares, el superior e el inferior, siendo el bronquio lobar superior el que tiene una división superior e inferior. En esta división superior nace el bronquio segmentario ápico posterior, que se divide en una parte apical y una posterior, y el bronquio segmentario anterior. La división inferior, que es esta, se divide a su vez en un bronquio segmentario lingular superior y lingular inferior. Y el bronquio lobar inferior es igual al bronquio lobar inferior del bronquio principal derecho, dando bronquio segmentario superior, basal medial, basal anterior, basal lateral y basal posterior. Por lo tanto, también tenemos 10 bronquios segmentarios. Los pulmones son los órganos encargados del intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar. Macroscópicamente, estos se encuentran a ambos lados del intestino y tienen forma de cono truncado, con una masa aproximada de 600 gramos para el pulmón derecho y 500 gramos para el pulmón izquierdo, y un color rosado claro. Su tejido se describe como flácido, elástico y depresible. En base a los bronquios podemos hacer la división de que el pulmón derecho va a tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Estos se ven delimitados por el exterior por las fisuras. La fisura horizontal que limita el lóbulo superior y la fisura oblicua que separa esta parte inferior en un lóbulo medio y en un lóbulo inferior. En cambio, en el pulmón izquierdo solo tenemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior, separados por una fisura oblicua.
La cara costal de los pulmones es convexa y es la que ocultamos normalmente en el examen respiratorio. Esta tiene relación con el esternón, con las costillas y con las vértebras. Y aquí podemos encontrar la fisura oblicua y la fisura horizontal. La fisura oblicua se describe a nivel de la de la tercera costilla por posterior y de la sexta costilla por anterior. Ahí podemos ver cómo parte de la tercera por posterior y cómo a nivel anterior viene llegando a nivel de la sexta. Y la fisura horizontal, en cambio, se describe a nivel de la tercera costilla por anterolateral. Ojo, no existe la fisura horizontal por posterior, nace en lateral. En la cara diafragmática se puede describir que es una cara cóncava y que en la fisura oblicua la divide en dos mitades, una mitad anterior que es pequeña, como podemos ver aquí, y una mitad posterior que es más grande. Aquí podemos ver en ambos casos, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. La cara mediasténica de los pulmones es donde vamos a encontrar principalmente los ilios. El ilio derecho, conformado de anterior a posterior por la vena pulmonar, la arteria pulmonar y el bronquio principal derecho, en orden de anterior a posterior, vena, arteria, bronquio, babo. Y en el ilio pulmonar izquierdo podemos ver que está la vena por anterior y el bronquio por posterior, y superior a ellos la arteria. Entonces se puede ordenar de esta forma. A su vez, en la cara mediasténica podemos encontrar diversas impresiones de las estructuras que están pasando a nivel torácico. Dentro de las principales, en el pulmón derecho podemos encontrar la impresión esofágica, la impresión del arco de la vena ácigos, la impresión de las venas brachiocefálicas y la impresión de la vena cava superior. Y a nivel del pulmón izquierdo podemos encontrar principalmente la impresión del área cardíaca, la impresión de la aorta descendente y del arco aórtico, y las impresiones de la tráquea y el esófago, de la arteria subclave izquierda, de la vena brachiocefálica izquierda y de la primera costilla. La cara interlobal. ¿Qué es esto? Son las caras que se ubican en la profundidad de las fisuras, es decir, las que están al medio, las que dan origen a las fisuras y llegan hasta la zona adyacente al ilio. A su vez, en el pulmón también se pueden describir dos márgenes, un margen anterior, que generalmente en el pulmón derecho es bastante lineal, y un margen posterior que en el pulmón derecho también es bastante lineal. Sin embargo, en el pulmón izquierdo el margen anterior tiene ciertos accidentes que se describen como la língula pulmonar y la incisura cardíaca, y el margen posterior también es bastante lineal. La irrigación funcional de los pulmones, es decir, aquella encargada de la oxigenación de la sangre, se conforma principalmente por dos arterias y cuatro venas. Las arterias pulmonares que podemos ver en esta imagen, que llevan sangre desoxigenada desde el corazón hacia los pulmones, son dos, una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, siendo la derecha bastante más larga. Y se distribuyen igual que los bronquios principales, bronquios lobares y bronquios segmentarios. Y las venas pulmonares que traen esta sangre ya oxigenada son cuatro. Dos superiores, las cuales traen la sangre desde los lóbulos superiores de ambos pulmones y desde el lóbulo medio en el caso del pulmón derecho. Y dos venas inferiores, ambas que traen la sangre desde los lóbulos inferiores de los pulmones. La irrigación nutricia, en cambio, se encarga de entregar nutrientes al tejido pulmonar, y esta está otorgada principalmente por las arterias bronquiales derecha e izquierda, que son ramas de la aorta torácica, y que tienen distribución según los segmentos, y las venas bronquiales que traen el retorno venoso, siendo la vena bronquial derecha la que aboca al sistema de la vena ácigos, y la vena bronquial izquierda aboca a la vena hemiácigos accesoria, que posteriormente se conectará también con el sistema ácigos. Los linfonodos encargados del drenaje linfático del pulmón principalmente son los intrapulmonares, en el interior del pulmón, los broncopulmonares en la raíz pulmonar y los traqueobronquiales a nivel de la carina traqueal. Y la inervación la otorga el plexo pulmonar ya descrito, que está otorgado principalmente lo parasimpático por el nervio vago y lo simpático por los segmentos medulares T2, T3 y T4. Ahora, un poco de radiología. Normalmente la vía aérea es radiolúcida, ya que contiene aire, y los vasos sanguíneos son radioopacos, ya que contienen sangre. Aquí podemos ver cómo en un pulmón normal el alveolo está lleno de aire y la vía aérea está lleno de aire, por lo tanto todo es radiolúcido y no se ve en la radiografía. Sin embargo, cuando hay una condensación a nivel pulmonar, especialmente a nivel de los alveolos, como una neumonía, esto se vuelve radioopaco, logrando que nosotros podamos visualizar
la vía aérea que queda radiolúcida en el interior, y esto es lo que nosotros conocemos como broncograma aéreo. Los vasos sanguíneos, en cambio, normalmente nosotros lo podemos visualizar, especialmente a nivel de los ilios, y se ven radioopacos. Sin embargo, cuando hay una condensación pulmonar, por ejemplo, como una neumonía, esto se vuelve todo radioopaco y se pierde su visualización. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí podemos ver, por ejemplo, una neumonía en el pulmón derecho a nivel inferior, que no sabemos si es que es del lóbulo medio o del lóbulo inferior. Sin embargo, al tener una visión lateral, podemos ver que efectivamente es del lóbulo medio. Aquí podemos ver una neumonía a nivel del pulmón izquierdo, que está justo a nivel de la fisura oblicua, y no sabemos si es que es del lóbulo superior izquierdo o del lóbulo inferior. Pero al ver una visión lateral, podemos ver que efectivamente es de la parte más baja del lóbulo superior. Aquí podemos ver una neumonía bilateral de ambas bases pulmonares. En esta imagen podemos ver una neumonía del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, donde podemos ver en la visión lateral que efectivamente es bajo la fisura oblicua. Y aquí hay algunos casos especiales donde podemos ver una neumonía intersticial, es decir, hay muchas zonas radioopacas distribuidas por el intersticio pulmonar, no están localizadas solo en una zona. Y aquí podemos ver una bronconeumonía, que ¿qué es? Son focos de neumonía que se distribuyen a través de los bronquios y se forman diferentes focos pequeños en ambos campos pulmonares. Ahora, un caso clínico típico. Un paciente masculino de 2 años es traído al servicio de urgencias por su madre debido a dificultad respiratoria, tos y silbido al respirar, mientras estaba jugando con sus legos. Al examen físico se descubre ausencia de ruidos respiratorios en el campo pulmonar derecho y sibilancias al expirar. ¿Qué sospecha tendrán ustedes? ¿Qué examen solicitarían? ¿Y cuál sería el tratamiento? Bueno, en base a lo visto en esta presentación, nuestra sospecha va a ser una obstrucción del bronquio principal derecho por un cuerpo extraño, ya que este, al ser más grueso y más vertical, generalmente es el bronquio que aloja los cuerpos extraños cuando hay una aspiración de ellos. El examen que solicitaríamos es una radiografía de tórax principalmente, debido a que la vía aérea normalmente no se ve, sin embargo, si hay algo ocupándola, podemos ver ese algo. Y el tratamiento sería una broncoscopía para la extracción de este cuerpo extraño. Bueno, esa es la presentación, eso es todo, pero aquí les quiero dejar los take home points, que son aquellos que no se pueden olvidar de esta presentación. Primero, el bronquio principal derecho es más vertical y grueso, por lo tanto es más común que se impacten cuerpos extraños en él. Segundo, el pulmón tiene dos irrigaciones, una funcional que oxigena la sangre y una nutricia que otorga nutrientes al tejido pulmonar, no hay que confundirlo. Y tercero, normalmente la vía aérea es radiolúcida, es decir, no se ve en radiografía, y los vasos sanguíneos son radioopacos, por lo tanto sí se ven en radiografía. Sin embargo, en una imagen patológica como una neumonía, vamos a tener un broncograma aéreo donde vamos a poder ver vía aérea y vamos a perder la visualización de los vasos sanguíneos.